Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer de poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Para aquellos, como no conozco muchos de vosotros y vosotras, deciros que bueno, nuestro deseo no es hablar de religión en esta mañana. Queremos hablar de un Dios vivo, un Dios que transforma tu vida, que transforma mi vida. Y nuestro deseo es que realmente tú puedas experimentar esa transformación que Dios puede hacer en tu vida y en tu familia. Porque lo que quiero tratar esta mañana precisamente es el poder transformador de Dios. Me sigue inquietando por todas las noticias que escucho, que leo, y no solo en la sociedad o en diferentes sociedades de diferentes países. De hecho, tenemos el privilegio de ser en esta iglesia multicultural porque hay de diferentes nacionalidades. Esto significa que hay de diferentes culturas, diferentes costumbres. Pero descubro que hay un problema y es el mismo problema en todas las sociedades, independientemente del país del que uno proceda o viva o haya vivido o en el que vive. Siempre tiene el mismo problema. Y otra de las cosas que yo estoy descubriendo, o he descubierto también, es que indirectamente de esos problemas de la sociedad que viven, la Iglesia es contagiada de esos problemas. La Iglesia sin querer adquiere una serie de costumbres y de estilos de vida que a lo mejor no es consciente plenamente de por qué lleva a cabo esa manera o ese estilo de vida o cosas que vemos en las sociedades, ¿no? Pero en primer lugar, quiero poner mi vida delante de Dios y vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios el que pueda mostrar lo que Dios quiere esta mañana, que nosotros podamos aprender en la conversación que vamos a tener esta mañana, ¿vale? Así que Dios, me quiero presentar delante de ti, quiero poner delante de ti mi vida, quiero poner delante de ti mi propia opinión, mi propio criterio, quiero poner delante de ti todo aquello que es de lo humano, de mi yo. Quiero desprenderme de todo eso, Señor, para que sea el Espíritu Santo el que esté sobre mí, para que pueda hablar tu única verdad, no la mía, sino la tuya, Señor, que sea tu verdad la que sea hablada en esta mañana, manifestada esta mañana, Señor, y que todos juntos podamos descubrir cosas y verdades que son tuyas, Señor. Así que el único deseo y propósito en esta mañana, Señor, es glorificar tu nombre, que Jesús sea el centro de esta reunión, Señor, que Él se lleve la gloria, Señor, y que sea Él el protagonista. Y a Él quiero honrar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y como decía, ¿por qué puede ocurrir esto? Bueno, es más, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo muchas veces que siendo cristiano, me ocurre que quizá sigo haciendo cosas que no quiero hacer. O caigo en diferentes cuestiones que no quiero y sigo cayendo. Creo que esto no es un secreto, por eso quiero volver a reiterar lo que ya llevo algunos domingos pues transmitiéndoos lo que yo estoy aprendiendo, porque realmente el secreto está en conocer a Dios. Creo que
Y ahora iremos al principio, porque todo el secreto, entre comillas, está en el principio de la creación. Y es que por causa del pecado, el deterioro de generación en generación, desde el principio, desde que pecó Adán y Eva, el deterioro de nuestra relación con Dios y el deterioro de la imagen de Dios, la hemos perdido. O se ha perdido, el mundo lo ha perdido, pero desgraciadamente creo que nosotros, la Iglesia en general, en el ámbito general, la Iglesia, la perspectiva correcta de quién es Él, creo que no está totalmente definida en nosotros. Y esto es por causa del pecado. El pecado deteriora la imagen de Dios con relación a nosotros cómo vemos a Dios. Lo tenemos deteriorado. Y esto supone en muchas ocasiones que nosotros llevemos un estilo de vida muy parecido al mundo o igual, y también ocurre esas tantas veces que decimos, ¿otra vez he caído? ¿Es lo mismo? Creo firmemente que necesitamos recuperar la imagen correcta de Dios para que nuestra vida sea una vida disciplinada y de fidelidad a lo que Dios demanda de todos nosotros. Porque si decimos que somos cristianos, nuestra vida tiene que ser una vida cristiana desde el punto de vista de Dios, no desde mi punto de vista a como yo veo a Dios, porque el problema está en que nosotros pensamos y vemos las cosas como somos. Por lo tanto, al ver las cosas y a Dios de cómo somos, nuestra perspectiva, nuestra imagen de ese Dios que creemos está deteriorada. Necesitamos profundamente volver a realmente a conocer a Dios y entender a Dios. Y a conocer a Dios y entender a Dios desde la perspectiva, desde la imagen que Dios da, no desde nuestra imagen de lo que somos, porque de lo que somos, la imagen que tenemos de Dios se deteriora, está deteriorada. Si no, mantenemos nuestra vida cristiana en conocer y entender a Dios constantemente. No podemos quedarnos en el día que creímos en Jesús, que nos arrepentimos de nuestro pecado, aceptamos y reconocimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y nos quedamos ahí. ¿Por qué? No podemos quedarnos. ¿Por qué? Porque Dios no se conoce en un día. Ya dije en alguna ocasión que Dios, si Dios es eterno, el conocimiento de Dios va a ser eterno. Nuestro entendimiento de Dios va a ser eterno. Dios no, y como estamos aprendiendo en el Padre Nuestro, el nombre de Dios, Dios no tiene, y ya lo dije en otra ocasión también, el nombre de Dios no puede ser uno, porque en toda la esencia de Dios y los atributos de Dios no puede estar encerrado en un nombre, no es exclusivo de un solo nombre. Por eso la palabra de Dios hay infinidad de nombres que describen los atributos de Dios. Por lo tanto, no podemos limitarnos a recordar nuestra decisión en nuestra vida, en aquel momento en que vimos que éramos pecadores, nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocimos a Jesús como Señor y Salvador. Ahí empieza el conocimiento de Dios. El hecho de que nuestra vida siga conociendo a Dios y entendiendo a Dios preservará nuestra vida de no repetir las cosas que cometemos. También seguro que
nos dará la imagen correcta de ese Dios, de quién es Él. No es solo lo que ha hecho, nosotros adoramos a Dios por lo que Él es en primer lugar. Es muy fácil adorar a Dios por lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho en mi vida, lo que está haciendo, lo que va a seguir haciendo. De alguna manera somos estimulados a adorar a Dios, pero no adoramos a Dios por lo que Él ha hecho, que lo hacemos. Adoramos a Dios por lo que Él es. Él es el Supremo. Él es el Todopoderoso. Él es el Creador de todo. Por eso adoramos a Él por lo que Él es. Me gustaría recordar esas palabras de Jeremías, que dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte o se alabe o se gloríe de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza, pero los que desean jactarse o alabarse o gloriarse, que lo hagan solamente en conocerme verdaderamente y en entenderme que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado, es algo que desea Dios. ¿Por qué? Porque Dios insiste siempre en que le conozcamos y le entendamos. Precisamente porque es necesario que sigamos conociéndole y entendiéndole, porque la perspectiva correcta de Dios se nos va, se difumina. Y Él lo sabe. Por eso Él reitera y sigue reiterando la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de conocer a Dios y entender a Dios para que la vida cristiana que hemos tomado magnifique a Dios, glorifique a Dios. Y glorificamos y magnificamos a Dios en nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir está de alguna forma encerrada correctamente en nuestra manera de vivir cuando la perspectiva es correcta que tenemos de Dios. Sabemos quién es Él. Entendemos quién es Él. Sabemos cuáles son sus atributos y sobre todo sabemos en ello el carácter de Dios. Necesitamos conocer el carácter de Dios. Si no conocemos el carácter de Dios, nuestra vida cristiana va a deambular, va a ser pobre, va a ser ridícula. Porque tú y yo, aquellos que hemos creído en Cristo, hemos sido escogidos, hemos sido salvados para su gloria, para su deleite. Necesitamos conocer y entender a Dios. Es imprescindible. Y esto, repito, ya que Dios es un Dios eterno, no podemos conocer a Dios en un día, 2 días, algún mes, ni entenderle, porque Dios es eterno. Su carácter es eterno. Su esencia, lo que Él es eterno. Por lo tanto, no podemos limitarnos a decir, ya le conozco. No sea ingenuo. No podemos ser ingenuos. Porque si descuidamos eso, por eso nos ocurren las cosas. Por eso las costumbres de afuera, de la sociedad, la cultura, que muchas cosas de la cultura, aunque hay cosas buenas, hay otras cosas que no son tan buenas, nos arrastra a hacer cosas que no debemos. Y es porque no hemos entendido quién es Él. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuándo ocurrió esto? Bueno, yo creo que lo deberíamos de saber todo, ¿verdad? Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Y fue que ahí donde creo que podemos entender perfectamente el caos que existe en el mundo. Pero no solo en el mundo, hay iglesias que están perdiendo el camino correcto o la línea correcta y a lo mejor ni se han dado cuenta. Bueno, quiero recordaros solo algo muy importante para que nos podamos entender esto de conocer a Dios y entender a Dios.
si nos vamos a la creación, también lo he dicho en otra ocasión, no existía nada. Si nos vamos al Génesis 1, no existía absolutamente nada, solo existía Dios. Lo que nosotros vemos ahora no existía. Por eso creo que vamos a entender perfectamente esto del caos, que puede ocurrir, o que ocurre en el mundo, y está en el caos, pero también puede ocurrir en nuestra vida, y puede ocurrir en una iglesia. Si Dios existía, Él existe, siempre ha existido, no existía absolutamente nada, y Él crea, dice Génesis que ahí no estaban las cosas en orden. Dice que Él creó. Él crea todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Después, el paso que da Dios de haber creado todo, lo que existe y todo lo que existe, veamos o no veamos, Él dice que puso orden. Y en ese orden creó a Adán y Eva. Y esa relación de Adán y Eva con Dios era una relación de orden. ¿Por qué? Primeramente porque Dios puso un orden en el mundo, en su creación puso orden, y después, ya que había orden, crea a Adán y Eva, y había una relación de orden entre Adán y Eva. Pero fijaros qué ocurrió. Cuando Adán y Eva pecan, la imagen de Adán y Eva, por causa del pecado, de lo que Dios es y lo que Él es, se deterioró. Pero no solo se deterioró esa imagen, sino que el caos se produjo en el mundo. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Cómo creéis vosotros que puede haber orden en el mundo, en tu vida y en mi vida? Cuando Dios gobierna el mundo y gobierna tu vida y mi vida. ¿Por qué? Porque ha sido tu creador y mi creador. Y Él ordena su creación. Por causa del pecado, desorden. ¿Qué ocurre? Que Dios tiene que traer orden. Si no hay orden en tu vida es porque Dios no está gobernando tu vida. Si hay un caos en el mundo es porque Dios no gobierna el mundo. El caos, entre comillas, es natural, porque Dios no se posiciona en el mundo como Él es. Y Él, por ser creador, ¿qué necesita el ser humano? A su creador para que ponga orden. Si no está Dios en tu vida, no puedes tener orden. Hay un caos. El hombre, la sociedad, necesita a Dios imperiosamente. Por poner un ejemplo, a mí, yo estoy en contra del aborto, ¿vale? Y veo, por ejemplo, en este país, la ley del aborto que se ha aprobado, ¿vale? Que podemos discutir situaciones muy determinadas donde a lo mejor, digo a lo mejor, ¿de acuerdo? Pudiera permitirse o distintas causas, ¿de acuerdo? Pero no estoy de acuerdo a nivel general. Y además sabréis ustedes algo que voy a decir ahora. Se condena a una persona que maltrata o mata a un animal y estamos jugando con la realidad del aborto que desde el minuto 1 es vida. El hombre ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo. O hemos perdido el rumbo. Estas cosas quizá también nos afectan a los cristianos y el enemigo astutamente nos puede engañar y aceptar cosas, no digo esto, otras cosas, puede ser esto, pero otras cosas, y nos pueden afectar para deshonrar a Dios. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay conocimiento
conocimiento y entendimiento de Dios. Porque nuestro conocimiento y entendimiento de Dios está deteriorado por causa del pecado. Si mantenemos la fidelidad de conocer a Dios y entender a Dios perpetuamente cada día de nuestra vida, podremos distinguir quién es Él. La verdad que esto es un caos. Yo me sorprendo lo que el ser humano es capaz de hacer. Leía una serie de cosas impresionantes que de verdad, verdaderas barbaridades. Y tú dices, ¿qué necesidad tiene el hombre de Dios, verdad? ¿Qué necesidad tenemos de que Dios mantenga y tome la autoridad y el gobierno no solo de este mundo, sino de nuestra vida? Lo que podemos ver con esto es que el hombre se apartó de su creador y su creador se apartó de él. Y esto afecta a nuestras vidas individuales y afecta a las familias, afecta a los gobiernos, afecta a los matrimonios. Pero es una realidad. Yo creo que nadie me podrá negar esto. Pueda creer o no, pero la verdad de lo que estamos viviendo hoy, que esto es todas las sociedades, ¿eh? No quiere decir que ha llegado ahora, no, es en todas las sociedades. En la época romana o griega, barbaridades que se hacían. Pero es cierto que conforme el ser humano ha pasado de generación en generación, como no se ha mantenido de alguna forma el conocimiento de Dios, se ha ido deteriorando cada vez más, hasta el punto de que estamos viendo cosas que están fuera de lo que debería de ocurrir. Y a mí, de verdad, me trae a la reflexión realmente de que el ser humano, tú, yo y esta sociedad, este mundo, necesita a Dios imperiosamente. ¿Por qué? Porque tienen que intervenir. Dios es el único que puede intervenir Dios en el caos y cambiar el caos. Muestra realmente que este mundo no funciona adecuadamente, ¿verdad? Y quizás hasta nosotros, expresando de que somos cristianos, en algunos momentos determinados de nuestra vida tampoco funcionamos adecuadamente, ¿verdad? Tenemos que ser honrados y honestos con nosotros mismos. Y creo firmemente que esto depende de nuestro conocimiento de Dios, de quién es Él y de entenderle. Muestra en la creación y en ese desorden que vino a través del pecado de Adán y Eva, de que sin Dios la vida del hombre es desordenada, además sin fruto y sin propósito. Si en preguntas a personas que no tienen a Dios en su vida, que no gobierna a Dios en su vida, no sabe por qué está aquí. No tiene propósito. No entiende su existencia. Y nosotros, aquellos que creemos en Jesús, deberíamos de entender cuál es nuestra existencia. Cuál es el por qué somos salvos. Y te repito, el motivo de que tú hayas sido creado y de que Dios te haya rescatado es la gloria de su nombre. Dios te ha rescatado a ti y a mí, y tú existes para glorificar a Dios. El plan de Dios es que tu vida y mi vida le glorifiquen. Tú y yo somos la herramienta para mostrar la gloria de Dios al mundo. Y eso se muestra cuando nuestra vida en fidelidad va caminando en conocer y entender a Dios. Porque sabemos quién es Él. Dice
Hechos 17, versículo 28, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dice el Salmo 92 que antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Algo que tenemos que entender es que Dios no tiene necesidad de nada, ni de nadie. A lo mejor nos creemos que Dios nos necesita. Dios no necesita de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque Él es preexistente, Él existe, siempre ha existido, va a existir. Él no necesita nada para seguir viviendo. Él no necesita nada para ser más Dios. Él ya es Dios. Pero qué curioso que ese Dios que es preexistente, que no tiene necesidad de nada, es el que cubre tu necesidad y la mía. Ese Dios que existe, siempre ha existido, y que no reclama algo para existir, cubre tu necesidad y mi necesidad. Otra de las cosas que deberíamos de aprender muy bien es que la Biblia no es una palabra para hacer descubrir la existencia de Dios. Dios no ha dado la Biblia para demostrar su existencia. Dios existe. La Biblia no está escrita para darse, para que tú puedas tener conciencia. Tiene conciencia de que existe Dios. Ahora vamos a leer un texto, porque ese es otro pretexto de aquellos que dicen que no creen en Dios. Dios ha mostrado su palabra para lo que Dios, porque no, podamos nosotros ver lo que Dios hace con las personas. Los testimonios de la Biblia son testimonios del Dios de esos hombres y de esas mujeres, no de los hombres. No es el testimonio de los hombres, es el testimonio de lo que Dios puede hacer y hace con los hombres y mujeres. Esas historias es el testimonio de ese Dios que existe, que es preexistente. Por lo tanto, la Biblia, cuando uno va a la Biblia, no es para poder descubrir a ese Dios, en el sentido de que Dios es real, de que Dios es de verdad, de que Dios existe. No, Dios no ha dado la palabra de Dios para que veamos que Él existe. Él ya existe. De hecho, y lo vamos a leer, Dios da por hecho de que el hombre tiene conciencia de Dios. Por eso Él no está preocupado en demostrar su existencia, sino que Dios ya existe. Por poner un ejemplo, que me estoy acordando ahora mismo. ¿Cómo creéis vosotros que nosotros sabemos distinguir el bien y el mal? O que hay una ética moral en nuestra vida. ¿Quién ha hecho las leyes? Si las leyes son innatas en el ser humano. Es que es increíble. Si yo sé ¿quién me ha dicho que si yo le quito a alguien que tiene algo y me lo llevo, estoy robando? La ley no me está diciendo que eso está mal, sino porque yo sé que eso está mal, por eso se han escrito unas leyes. Es increíble. Esto muestra de la existencia de Dios, porque hay algo moral y ético en tu vida y en mi vida que es innato. El hombre no ha dicho esto está bien y esto está mal, sino porque sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, se escribe en las leyes. No ha inventado nada el hombre. El hombre se guía por esas leyes que Dios ha establecido en el ser humano porque Él es el creador. A lo mejor nos podíamos preguntar, bueno, ¿por qué la gente no cree, no? ¿Por qué
desgraciadamente, la gente no ve ese Dios, ¿no? Porque realmente niega a ese Dios que existe, ¿no? Que muchas veces, y de hecho en esta iglesia oramos por personas que puedan conocer a Jesús, familiares, amigos, vecinos, ¿verdad? Que queremos, o aunque no queremos, oramos por ellos porque queremos y deseamos que conozcan la verdad, que la verdad es Jesús, no es una religión, es Jesucristo, esa es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, Jesús es la verdad. Y uno se pregunta, ¿por qué no se convierte, no? ¿Por qué no reconoce a Jesús? ¿Por qué es tan para nosotros tan palpable? El pecado causa el orgullo, la soberbia y la vanagloria del ser humano. Hay una de las cosas que creo que todos tenemos en común, y es que no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿No? ¿No es cierto esto? Nos cuesta trabajo de poder hacer lo que nos digan. No, yo soy autónomo y desgraciadamente el hecho de que no crean en Jesús es porque el ser humano quiere seguir siendo autónomo, porque Dios le dice lo que tiene que hacer. Algo que quiero decirte, a Dios se cree no en la forma que uno cree, sino en la forma que Dios establece. Yo no sigo a Jesús en mi forma. Yo no obedezco a Jesús a mi manera. Dios me está enseñando a través de la palabra la manera en la que yo tengo que seguir a Jesús. No confundamos esto. Dios no está de acuerdo que tú le sigas a tu manera. No, por eso es necesario que le conozcamos y le entendamos, porque Él tiene su manera de cómo glorificarle y honrarle. No le honramos y le glorificamos a nuestra manera, sino le honramos y le glorificamos a su manera. Dios establece su manera de cómo le tenemos que glorificar, de cómo le tenemos que honrar. Por lo tanto, si hay alguien que todavía no ha tomado una decisión de seguir a Jesús, lo que te tengo que decir es que la palabra de Dios revela cómo tienes que conocerle, o cómo tienes que servirle, o cómo tienes que seguirle. No es tu manera ni mi manera. Dios establece la manera o las maneras. Dice el Salmo 14:1, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Dios le dice, sois necios. Vuestro deseo de autonomía, vuestra vanagloria, vuestro orgullo, os está impidiendo verme, está impidiendo de que creáis en mí. Sois necios. Habla Dios. Porque se enorgullecen ellos mismos y quieren vivir una vida de autonomía plena sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y en este caso no creen porque no quieren que Dios le diga en la forma que tiene que creer. Sino, por eso vemos tantas personas quizás que hacen muchos sacrificios, ¿verdad? Sacrificios de diferente índole, con el objetivo de quizá agradar a Dios. Pero Dios tiene su forma de qué es lo que le agrada a Él. Por lo tanto, tenemos que aprender de qué forma honramos y glorificamos a Dios. Y la única forma de saber cómo y de qué manera honramos y glorificamos a Dios es conociéndole y entendiéndole. Dice Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Aquí hay algo curioso. Muchas veces queremos tomar decisiones por lo que entendemos. La fe cristiana no actúa por lo que entiende, actúa por fe y después entiende. Uno no actúa ni toma decisiones porque lo entiende, sino toma decisiones por fe y después Dios le hace entender. Pero la vida cristiana es una vida de fe. Y creo que todos estaremos de acuerdo que hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero uno tiene que tener fe y actúa por fe
y después viene el entendimiento. Pero uno no toma la decisión porque lo ha entendido. De hecho, ni la salvación se toma por entendimiento, se toma por fe, ¿verdad? Yo creo en Jesús, yo no sé, pero yo creo en Jesús. Y después entiendo. Dios me da el conocimiento y el entendimiento de lo que significa Jesús, lo que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi primera decisión, aun en la salvación, es por fe. Y después entiendo. Nuestra vida cristiana es por fe y luego entiendo. Porque uno toma la decisión de creer en Jesús y después conoce a Dios y entiende a Dios durante toda tu vida y durante toda la eternidad que estemos con Dios, estaremos conociendo y entendiendo a Dios. No creáis que se va a terminar aquí, no. Repito otra vez, que Dios es un Dios eterno y seguiremos conociéndole y entendiéndole en la eternidad. Dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Nada, ni ninguna influencia, nada de la vida o de la humanidad, nada, absolutamente nada, ni aunque nos propongamos querer cambiar esto, nada, esto no podrá ser cambiado, ni uno podrá ser cambiado, salvo el conocimiento de Dios, de quién es Él. Tu vida va a cambiar cuando sigas creciendo en el conocimiento de Él. Esta sociedad cambiará cuando conozcan a Dios. Si no, esto no cambia. Seguirá el caos, irá peor. Esto no va a cambiar. No hay nada que cambie esto. No hay nada que cambie mi vida. No hay nada que cambie si yo estoy teniendo una caída, si estoy teniendo un desliz. No se cambiará a menos que sigamos creciendo conociendo el carácter de Dios. Necesitamos conocer el carácter de Dios. Es prioritario para mantener nuestra vida para la gloria de Dios. Después de esto, a lo mejor podríamos hacernos algunas preguntas, ¿verdad? La pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿cómo piensas? Si somos cristianos, ¿cómo adoras? ¿O cómo vives? De hecho, si queremos responder qué grado de conocimiento tenemos de Dios, del carácter de Dios, es respondiendo a estas preguntas. Si me hago esta pregunta de cómo pienso, cómo vivo, o ya que soy cristiano, cómo adoro, respondiéndome esta pregunta me va a dar el grado de en qué medida tengo conocimiento del carácter de Dios. Porque nuestra vida es un reflejo del que le conozco. Mi vida es un reflejo de que conozco el carácter de Dios. Si hay algo en mi vida que no va en consonancia como debería de ser el que yo conozco a Dios, necesito un cambio. O necesito ir de nuevo a mantener mi vida conociendo y entendiendo a Dios. Conociendo el carácter de Dios. Porque conociendo el carácter de Dios, tu vida y mi vida va a cambiar. Mira, Dios tiene que transformar nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida es experimental, es una experiencia. Y la experiencia se vive en que nuestra vida es transformada. Dios cambia las vidas. Y Dios tiene que transformar mi vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Si sigo siendo el mismo, algo está ocurriendo, algo está fallando. Mi manera de conocer el carácter de Dios no está siendo adecuado. Porque si estoy conociendo el carácter de Dios, mi vida, la tuya y la mía, va a ser transformada.
va a ser cambiada, va a ser revolucionada. Por poner un ejemplo, si vamos de hecho a la Biblia a ver esos hombres que fueron transformados por Dios, antes eran una cosa y después fueron otra. Siempre me llama mucho la atención y me impacta mucho el testimonio de Abraham, ¿no? Que de hecho además Dios dice que es su amigo, le llama a su amigo Abraham, ¿verdad? Y lo que más me impacta de la vida de Abraham fue el testimonio de fe cuando Dios le pidió a su hijo. Mira, Dios condena el sacrificio de los seres humanos, de un ser humano. Dios lo condena, no está de acuerdo. Aborrece, abomina el sacrificio de seres humanos. Y yo me pregunto a Abraham cuando Dios le dijo, quiero que me sacrifique a tu hijo. Madre mía. ¿Sabéis que lo que es uno de los hombres que nos refleja la palabra de Dios, que son hombres de fe, ¿verdad? Actuó la fe sin entenderlo. Porque yo, si a mí me lo dice Dios, yo no lo entendería. ¿Cómo tú, que aborreces y abominas el sacrificio de los seres humanos, que tú no quieres eso, que tú lo condenas, tú me estás pidiendo a mí que sacrifique a mi hijo? Abraham no se lo planteó. Tuvo fe y después entendió. Pero tuvo fe. Fue una actuación de fe. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Él conocía a Dios. Y actuó porque conocía quién era Él. De hecho, su manifestación de fe es cuando va a subir a la montaña y le dice a los siervos, espera aquí, que yo y mi hijo iremos y volveremos. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo voy ahí y voy a sacrificar a mi hijo, porque nos está pidiendo Dios. Pero quedaros aquí, que yo voy a volver con mi hijo. Fe y después entendió. Nuestra vida cristiana es de fe y después entiendo. Pero esto se da cuando nuestra vida es permanentemente conociendo el carácter de Dios. Y para eso está la Biblia. La Biblia revela el carácter de Dios. Ahí es donde lo conocemos. No solo lo conocemos, sino también estudiamos los caminos de Dios, que tendrá que ser otra predicación. Los caminos de Dios. Estamos en el carácter de Dios. Es conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Lo más importante, ¿quién es Él? Dios, ¿quién es Él? Conocer el carácter de Dios. Para ser transformados para su gloria. Por lo tanto, la siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿qué clase de conocimiento de Dios debo tener? Porque hay dos clases. No sé si habéis pensado en ello. Pues una manera de conocer a Dios es conocer acerca de Dios. La Biblia se puede leer, y yo creo que mucha gente también la lee, pero el efecto de la palabra de Dios en esa vida se queda un poco nula, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que está adquiriendo sabiduría acerca de, pero no conoce a. Y digo esto, como antes decía, la diferencia de conocer acerca de Dios y conocer a Dios es que conocer a Dios es experimental. Conocer acerca de Dios, que podemos estudiar la Biblia, podemos saber la palabra de Dios de memoria, pero hasta teológicamente, pero eso posiblemente nos está haciendo conocer a Dios acerca de Dios, pero no a Dios, porque conocer a Dios va a transformar tu vida y mi vida. Esto aquí, todo lo que podamos nosotros poder aprender acerca de la palabra, aquí tiene que bajar aquí. Todo lo que hay aquí tiene que bajar aquí. No se puede quedar aquí, porque entonces estaremos aprendiendo acerca de Dios. ¿Y qué ocurre? Que no habrá una transformación de mi vida porque no estoy conociendo a Dios. Estoy conociendo acerca de Dios. Os aseguro, y lo vemos en los hombres de Dios de la Biblia, Dios transforma la vida. Tú no puedes seguir siendo el mismo.
Tú no puedes seguir siendo igual. Aquel que conoce a Dios es otro. Es otro. Claro, bueno, ¿cómo podemos realmente ver que Dios, o que estoy en el proceso de que estoy conociendo el carácter de Dios? Y yo creo que es visible para nosotros mismos y para los que estén a nuestro alrededor. Primero, si estamos conociendo a Dios, si estamos conociendo el carácter de Dios, tu matrimonio será distinto a otro. La educación de tus hijos será distinto a otro. Tu manera de desarrollar tu profesión será distinto a otro. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios y eso transforma tu vida y mi vida. ¿Qué ocurre? Que tu manera de ver, tu manera de pensar, tu manera de actuar, está provocado por la transformación de Dios. Y como bien decía Juan el Bautista, porque es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Quiere decir, los que estén a tu alrededor, tu propia esposa o tu propio marido, podrá ver que tú estás cambiando. Estás siendo transformado con un objetivo. ¿Por qué estás transformado? Y lo he repetido ya aquí varias veces. Estás siendo transformado porque Dios quiere que tú le glorifiques. Y para que tú le glorifiques, repito, necesitas conocer el carácter de Dios. Conociendo el carácter de Dios, serás transformado por Dios. Y será una persona distinta. Será otro. Nosotros, que somos y decimos que somos cristianos, que tenemos a Jesús en nuestra vida, no podemos seguir siendo el mismo. No podemos serlo. Si seguimos siendo los mismos y seguimos haciendo las mismas cosas, tenemos que plantearnos si realmente estamos conociendo el carácter de Dios. Estamos conociendo a Dios, no acerca de Dios, sino que estamos conociendo a Dios para que provoque la transformación de mi vida, para no ser el mismo, para que otros, ¿cuántas veces hemos dicho que aunque prediquemos el Evangelio, cuál es nuestra mejor predicación? Tu vida transformada por Dios. La persona, el que antes robaba, ahora ya no roba. El que era drogadicto, ahora no se droga. El que era alcohólico, ahora no es alcohólico. El que era un terrorista, ya no es un terrorista. El que era maltratador, ya no es un maltratador. El que era un abusador, no es un abusador. Esa es la transformación que hace Dios y es experimental. Si no, estamos conociendo acerca de Dios. Voy a poner un ejemplo, y lo leímos el martes en el estudio, que se encuentra Isaías 6, desde el 1 al 5, porque claro, ¿sabéis? El pecado también hace que no te veas a ti mismo como verdaderamente eres. Es tan astuto el enemigo que tú mismo te ves de una forma que posiblemente no es en la forma o el modelo realmente de quién eres. ¿Cómo podemos realmente saber cómo soy o qué estoy haciendo para darme cuenta de que si estoy siendo el mismo o mi vida está cambiando? Conociendo el carácter de Dios. Si conoces el carácter de Dios, te miras a través del carácter de Dios, sabes quién eres y lo que eres. Dice Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 al 5, el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, vio la majestad de Dios, Isaías. Cuando uno ve la gloria de Dios, cuando uno está en el conocimiento de Dios y aprende y reconoce a Dios, no puede seguir siendo el mismo. Dice, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo. Esto es de los atributos, y ya lo he dicho en alguna ocasión, donde la palabra de Dios
repite 3 veces. Santo, santo, santo. Es el único atributo que refleja la palabra de Dios que se repite 3 veces. Tendremos que tener cuidado. Es ahí donde es necesario que nosotros conozcamos a Dios, que es 3 veces santo. El hecho de conocer a Dios y saber que es 3 veces santo, cuando hagamos las cosas, cuando vayamos a hacer cosas o en nuestro comportamiento, lo estudiaremos. Esto es día a día y estás llevando el conocimiento de Dios. Por eso ese conocimiento de Dios te hace parar, te hace prevenir, te hace estar en alerta. Dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Él dice de sí mismo, estoy condenado. El conocer el carácter de Dios y que observó todo lo que observó la majestad de Dios, se dio cuenta de ese Dios que es 3 veces santo, él delante de Dios dice, ¿quién soy? ¿Quién soy? El hecho de conocer a Dios, el hecho de conocer el carácter de Dios, te va a poner en el lugar que te corresponde de quién eres. Necesitamos conocer a Dios para saber quién soy. Porque el hecho de conocer a Dios y el carácter de Dios, me veo a mí mismo y digo, ¿y quién soy yo para que tú me ames? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que tú me hayas elegido antes de la fundación del mundo, que sepas mi nombre y mi apellido, que aún no existía y tú me amaste? ¿Quién soy yo? Eso le ocurrió a Isaías. Isaías vio la gloria de Dios y él se vio a sí mismo y dijo, ¿que me muero? Porque vio quién era Dios. No, quizás tenía un concepto por causa del pecado en sí, no porque hubiera él, sino que el pecado distorsiona la visión correcta que le plasmase de quién es él, Dios, que cuando hubo esa manifestación sobrenatural, él se vio a sí mismo, fue reflejado el tener el contacto con ese Dios, con el carácter de Dios, él se dio cuenta de quién era. Necesitamos tener ese encuentro cada día con Dios para saber quién soy. ¿Quién soy? ¿Qué he costado? ¿Qué es lo que he costado? De hecho, él declara que estaba condenado y él acepta y reconoce y declara, soy un pecador. Esto nos ayudará a, cada vez que vamos a tener ese encuentro con Dios en oración, el deseo de cada uno de nosotros de poder tener ese encuentro con Dios en oración, de tener intimidad con Dios, es, y como estamos aprendiendo de hecho, ¿ves ese Dios 3 veces santo? Que no soy digno, que soy digno por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que me da el derecho, que me da la oportunidad de llamar a ese Padre, querido Padre o Papá, que no podría, sino que yo sería muerto. Y sin embargo, la gracia de Dios por Cristo Jesús me hace presentarme a ese Dios creador todopoderoso de una forma sencilla, con confianza, pero para ello necesitamos conocer el carácter de Dios. De hecho, el conocimiento correcto de Dios nos pone en nuestro lugar. Dice Proverbio 14:12, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Cuántas personas creen que van por un camino correcto, verdad? Y creen que van por un camino correcto
y dice la palabra de Dios que ese camino que cree que es correcto va a la muerte, y es porque no tienen un conocimiento de Dios. Porque los caminos de Dios son correctos y te van a llevar a la eternidad, que será en otro momento, hablaremos de ello. Pero el hecho de no conocer a Dios, uno toma decisiones y toma caminos que creemos que son correctos y después nos llevamos el tortazo, ¿verdad? Nos damos contra la pared, ¿correcto? Y es porque necesitamos ver la necesidad de que tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer el carácter de Dios. ¿Sabéis? El sentido de satisfacción con el que vives dependerá de qué manera conoces tú a Dios. De qué manera conoces el carácter de Dios. Tu satisfacción, tu vida satisfactoria, dependerá del conocer el carácter de Dios. Pero no solo eso, como decía antes, la manera de educar a tus hijos dependerá del conocimiento del carácter de Dios. La manera como ejerces tu profesión dependerá del conocimiento de Dios. El éxito en tu matrimonio dependerá del conocimiento de Dios. Todo dependerá del conocimiento de Dios. Tus relaciones dependerá del conocimiento de Dios, de cómo se hace y desarrolla. De amar al prójimo dependerá del conocimiento de Dios. De amar al enemigo dependerá del conocimiento de Dios. De cómo ver las cosas como Dios las ve, que de eso se trata, dependerá de cómo conozco a Dios. En la medida en que conozcamos a Dios, todo esto se desarrollará de una forma correcta, adecuada. ¿Cuál es el fin? Decíamos, que glorifique a Dios. Porque tu vida y mi vida no es para que aquí lo pasemos bien, que también lo pasamos bien, ¿de acuerdo? Dios es tan bueno que nos da privilegios sobrados de tener momentos de ocio fantástico, pero hasta tu ocio, si tú conoces a Dios, será el correcto. Lo que escoja para pasarlo bien dependerá de cómo tú conoces el carácter de Dios también. Pero el fin, repito, el fin no es para que tú lo pases bien. No es para que creas una familia, que también están en los propósitos de Dios. El fin de todo eso, si tú dices, bueno, yo quiero tener un negocio genial, yo quiero tener un sustento económico bien en mi casa, que son lícitos, ¿vale? Que es algo que uno desea y está bien, cuando se enfoca bien, está bien, pero sin perder de vista algo muy importante, que todo esto, que todos mis objetivos sean la gloria de Dios, glorificar a Dios. Ese es el fin. Si no hay ese fin, retomemos nuevamente el hecho de conocer el carácter de Dios. ¿Y por qué existo? Dice que Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Y Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Es curioso, si veis los hombres de Dios en la Biblia, todos los hombres que han sido transformados por el poder de Dios, había un denominador común en todos ellos. ¿Sabéis cuál es? La obediencia. Porque cuando uno conoce el carácter de Dios, uno ama a Dios y provoca que tú le obedezcas. Tú y yo, si decimos que amamos a Dios, tiene que provocar el obedecer a Dios. Y todos los hombres de Dios de la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia, que fueron transformados por Dios, el denominador común de todo es que obedecieron. Y no preguntaron, ¿eh? Obedecieron. A lo mejor después preguntaron algo,
pero eso es después. Pero la acción, la decisión fue y es obedecer a Dios. Por lo tanto, y con esto termino, si yo quiero y deseo la gloria de Dios, si yo lo que quiero es que mi vida manifieste la majestad de Dios, si yo quiero realmente que todas mis decisiones, que mi vida sea una vida profesional de un negocio, de un trabajo como autónomo, de un trabajo en una empresa o de tener una familia, de tener hijos, de educar a esos hijos, si yo lo que quiero es que Dios en todo esto sea glorificado, que todo esto Dios sea honrado, de que todo esto Él sea el protagonista, necesito conocer a Dios. Necesito conocer el carácter de Dios. Así que necesito orar a Dios y decirle a Dios, Dios, quiero tener el concepto correcto de quién eres tú. Necesito que yo realmente tenga la visión correcta de quién eres. Necesito realmente saber o recordarme o que me recuerdes por medio de tu espíritu y de tu palabra de quién eres tú. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos quién es Él. Para que nuestra vida sea una vida disciplinada de fe y de obediencia, donde eso provoque la gloria de Dios, donde eso provoque que se vea la majestad de Dios. Que el Señor nos bendiga y que realmente nuestro propósito en nuestra vida, cada día, como iglesia e individualmente, sea conocer el carácter de Dios. Amén.